Hola, bienvenidos a otro episodio de Pintura Digital con Jesús Conde y hoy vamos a estar pintando esta bota de pirata para explorar el material de cuero. Hoy vamos a empezar utilizando un sketch hecho en papel y luego ha sido escaneado y es bastante importante este paso porque un buen dibujo te va a rescatar muchísimo tiempo después a la hora de pintar, ¿no? Ahora lo que necesito hacer es que al convertirlo en multiply para poder pintar por debajo, vean que hay diferencia de tonos en los grises. Eso es porque la hoja en este caso no es 100% blanca al ser escaneada. Entonces, si pulsamos control L, abrimos la barra de niveles y vamos a ajustar los niveles hasta que perdamos esa diferenciación del gris cuando la hoja está encima. Y también podemos oscurecer un poco los negros para que, para que se vea más el dibujo, ¿no? Y vean cómo hay no hay una transición allí de claro a oscuro entre el fondo de la imagen y lo que era el dibujo, ¿no? Ahora, simplemente con crear un layer debajo del dibujo puedo pintar y voy a obtener este resultado que es eh, pintar por debajo de la línea y solo las líneas es lo que se va a ver, todo lo demás es transparente 100%. Y es bastante, ayuda muchísimo a acelerar el proceso cuando lo haces de esta manera. También se podría hacer al contrario, se podría pintar encima utilizando la técnica de manera invertida, aplicando los colores en multiply, pero no es lo mismo. El resultado es un pelín diferente, da un look completamente diferente en mi opinión. Aquí ajuste los colores. Los colores lo puedes ajustar luego que pintas con el layer. Puedes simplemente ajustar los colores con control U, sería el atajo para eso. Y variando un poco el color, ahora voy a pintar lo que son las correas y las hebillas y otros detalles para darle un poco más de vida al diseño, porque está muy plano, todo de un solo color. Esta parte de la bota, para mí lo lógico es que fuera en otro tono, un poco más claro, ya que es la parte interna volteada, ¿no?, hacia afuera. Sí es verdad que puede estar revestido de cuero también, eh, y no tiene por qué ser solo simplemente más claro. Incluso podría ser otro color, pero esta es la decisión que tomé. Y también el gris de las hebillas, que en este caso la idea original era que fuera como de oro, pero luego pensé que sería como una paleta muy parecida, casi los mismos colores, porque el color que voy a utilizar para el oro vendría siendo como un naranja pálido, bueno, más amarillo que naranja, pero igual sigue siendo como un derivado allí del marrón o viceversa. Y ya luego la suela así en negro para darle más diferencia todavía. Entonces ahora lo que no puedo hacer es simplemente copiar todo y ya y colapsarlo porque daría un error, que es este, que es que se ve blanco al colapsar porque pierde el modo de fusión. Entonces lo que tenemos que hacer es continuar con ello. O si quieres ver un resultado colapsado, puedes seleccionar todo y hacerlo con control shift C. Entonces de esa manera copias de manera directa todo junto, ¿no? Aquí estoy aplicando sombras. Vamos a hacer sombras proyectadas. Para ello necesitamos saber la dirección de la luz, que es ese pequeño dibujo que hice arriba a la derecha. Básicamente esa es la dirección en la que viene la luz. Entonces las sombras estarán proyectadas en esas direcciones. La sombra proyectada es simplemente, como ya lo he explicado en otros videos, cuando un objeto se interpone en el camino de una fuente de luz y entonces se ve en alguna otra superficie, se ve proyectado
la forma del objeto, como si estuvieras trazando líneas paralelas desde el punto de la luz hasta el suelo o hasta la superficie que estemos viendo en este caso, y por el borde de todo el objeto que estamos proyectando la sombra, ¿no? Entonces en este caso sería reforzar, porque ya en el dibujo tenía algunas sombras proyectadas, dibujadas, no eran 100% eh, certeras, pero sí le daba un poquito de volumen. Ya luego estoy agregando un sombreado general que se va afincando en los bordes, como pueden ver, y eso lo que le da es un efecto así como un poco más tridimensional, ¿no? Se va oscureciendo en los bordes, pero en el centro se mantiene más claro. Y ya lo que les decía, selecciono todo, Control Shift C, y con eso copio un resultado colapsado. No es lo mismo que Control C y luego Control V, porque ya eso sería simplemente copiar. Esto es copiar con todas las capas colapsadas. Aquí en el caso de los brillos, que es el siguiente ingrediente de nuestra lista de ingredientes para tener un resultado más o menos apropiado, tenemos que crear, seguimos con nuestra fuente de luz que viene en esta dirección, y va a haber una coherencia de los brillos más o menos en esa curva, ¿no? En esa dirección. Y lo importante aquí es primero hacerlos muy claros, muy claritos, sin afincar tanto, porque necesitamos saber que el patrón está correcto. Entonces tan pronto veamos que se ve un poco raro, porque ya nuestro ojo está relativamente entrenado para ver este tipo de cosas, es porque algo no está funcionando bien. Lo otro que recomiendo es que utilicemos referencia, ver fotos de botas o de cuero, y así, preferiblemente exactamente lo que se está haciendo una bota. No tiene que ser exactamente la misma, en este caso no lo era, pero estaba viendo cómo reaccionaban los brillos en algunas formas, porque ese material es duro, es más duro que una tela, por decirlo, eh, pero tiene esta propiedad de que entonces estas arrugas hacen que se deforme ese brillo, ¿no? Y el brillo es bastante abierto. O sea, este es un factor importante en la parte del cuero. El brillo es bastante abierto. También es reflectivo. Así que la especularidad es un poco así como reflejando lo que tiene alrededor. Le estoy colocando azul porque, bueno, me parece un color de ambiente apropiado. Podría ser el color del cielo, pero si estuviéramos, por ejemplo, de pie en grama o algo por el estilo, sería más verdoso, ¿no? En vez de azul. O si fuera en arena o en tierra, sería más, un poco así como más naranja, amarillo o algo así. Este efecto que le coloqué hacia alrededor. Y por supuesto no podemos olvidar que también tenemos metal, entonces le estoy colocando brillos en la hebilla, pero vean que lleva una dirección, o sea, siempre va hacia el lado de la luz, y el otro lado más bien está así como reflejando esa otra cosa que sería ese color azul. Entonces es bien importante, porque en lo que rellenemos toda la figura de las hebillas de blanco, por ejemplo, se va a empezar a ver plano. Necesitamos que siempre se mantenga viendo tridimensional, que tiene un volumen, que tiene una curva la forma del objeto que estamos haciendo. Ahora, el rebote de la luz, que es algo que me la paso mencionando muchísimo. En este caso lo voy a hacer de este color, que es así como un naranja. Básicamente estoy quitando la intensidad a las sombras con este color. Eso es para decir de alguna manera que primero la luz está reaccionando como debería, que está rebotando en la superficie de la bota, y
no es simplemente un objeto allí muerto, ¿no? Que no refleja nada y que absorbe toda la luz. La única superficie que no rebota nada de luz es el negro. El negro es el único que no puede rebotar la luz de ninguna manera. Pero, eh, o sea, el color me refiero. Pero si tiene algo de color puede bañar las superficies alrededor con el mismo color. Como por ejemplo, eh, eso también se le llama color bleeding, que en traducción sería sangrado de color. Y es que el color de una superficie se riega a las superficies que están cerca. Eh, su surface scattering, que es cuando la luz atraviesa el objeto, en este caso no aplicaba porque es una superficie bastante dura. Así que simplemente le coloqué un backlight, eh, que es una luz que viene por detrás, como lo dice el nombre, backlight, de back de atrás. Y es una luz que viene por detrás, y entonces el propósito de esta luz es separar el objeto del fondo, o sea, que no se vea como que se funde con el fondo, sino que está siendo separado. Eh, y ya entonces ya cuando tenemos todos estos ingredientes que son como los básicos para tener un material relativamente renderizado. Ahí pueden ver que hice unos ajustes de tono, de saturación y un poquito la oscuridad del objeto. Todo eso lo hice con control U. Una vez que hice eso, me dispongo a la parte divertida, que es tomar toda la información que hice y empezar a detallar. Que es bastante, se hace mucho más divertido el proceso ya en esta fase. Y es básicamente limpiar. Últimamente estoy tratando de no limpiar demasiado las cosas, porque empiezan a verse un poco muertas, empiezan a verse menos pintura y más como un render 3D. Al menos que sea un material publicitario o algo por el estilo, como las portadas de ARC o de Atlas, que las hice yo. Cuando es algo así, que posiblemente sea impreso o no se sabe qué tamaño se va a imprimir, o por lo menos en el ARC, una de las portadas, una de las imágenes del ARC Aberration se imprimió por una pared como de 10 metros o algo así. Es necesario meter muchísimo detalle, pero es solo por eso, solo en esos casos. De resto, es completamente innecesario. Lo que hay que hacer es dar una ilusión de detalle, más no fajarnos allí a darle todo el detalle posible a la imagen. Entonces, una de las cosas que vi en la referencia eran este color un poco más claro que el resto de la bota, y era así como las partes que están resquebrajadas del cuero, o sea, es como la parte interna del cuero, o así lo interpreté yo. Y le añadía un toque, la verdad es que cambiaba completamente. Cuando empecé a verlo cómo se veía, me parecía que cambiaba completamente y se veía brutal el resultado, ¿no? Entonces la idea tampoco era abusar de él, y saber cómo utilizarlo, en qué áreas iba a estar, porque no se puede aplicar en todo, porque no tiene sentido. Solo las partes que están como más usadas, o las partes que se mueven mucho, o partes que se doblan y así. Otro factor sería sucio. Otro factor sería cómo cambia el material con el sudor, por lo menos el sudor de las manos cuando estás abrochándote los cinturones. Todo eso tiene que ver. Cuando estás pintando la textura de algo y quieres que se vea realista, entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de factores. Es bastante importante. Y según tengo entendido, o por lo menos esa fue la interpretación que le di, esto sucede es por el movimiento. Tanto movimiento en esa área hace que se empiece a resquebrajar, ¿no? Aquí seleccioné un color morado oscuro, y fue para darle ese aspecto como de sucio. Y la decisión de haber tomado el morado es porque quería
primero quería que resaltara y estaba utilizando colores muy cálidos, pero tampoco podría simplemente utilizar azul y ya. Quería hacer algo intermedio. Entonces, un morado me pareció una buena eh, opción, ya que está en la mitad. Es como que ni es 100% frío ni es 100% cálido, está ahí a la mitad. Entonces la parte del sucio la estoy haciendo con ese color, y vean cómo me estoy afincando en la parte de abajo para ello. O sea, en la bota, en todo lo que va alrededor de la suela. Y también esa variación de color es la que le da riqueza a la pintura. Me ha pasado muchísimas veces que se me olvidan estos detalles así, y bueno, las hebillas no se me podían olvidar definitivamente. Y cuando estoy haciendo esta parte, que es la parte de los detalles finales, empiezo a notar cosas en las que me he equivocado, o cosas que necesitan ser trabajadas de nuevo, y así. En este caso, agregar más brillos, mejorar algunas sombras, algunos volúmenes no están para nada definidos, otras cosas les falta algo de textura. Y vean como realmente no tiene tanto detalle lo que estaba haciendo, simplemente le coloqué unas líneas allí deformadas y ya. No, realmente no se entiende qué es lo que hay allí, pero si se ve de lejos pareciera tener una ilusión de detalle. Estos brillos necesitaban ser mucho más potenciados allí. Y igual, continuamos con lo de la textura, no se olvide, hay que estar seguro de que se recorre toda la imagen buscando esos sitios donde puede haber ese efecto, ¿no? Ahí hay que tener cuidado porque a veces se sobretrabaja la imagen y se vuelve un poco, el resultado empieza como a moverse, no se ve muy bien cuando se hacen ese tipo de cosas. Ya los brillos en algunas áreas necesitaban ser más intensos, porque la cuestión con los brillos es que hay áreas donde sí que está 100% perpendicular a la luz que está reflejando, y ahí es cuando tienen que ser más intensos. Entonces hay que saber en qué momento sucede esto, y eso también te lo va a decir la práctica, también te lo va a decir pintar bajo referencia. Vas aprendiendo en qué situaciones funciona y en qué no. A mí me lo enseñó muchísimo trabajar con 3D, porque el 3D vas moviendo las luces y vas viendo el resultado siempre que mueves la luz, haces un render, ves el resultado, no te gusta, la mueves, haces un render, y así poco a poco fui descubriendo, entonces debería reaccionar de esta manera a este objeto o este tipo de material con esta luz, y cosas por el estilo, ¿no? Pero eso fue un aprendizaje indirecto. Yo realmente no fue no fue nada planificado. Se puede aprender también simplemente pintando desde referencia, pero es muy importante esa práctica. Entonces a este punto ya estaba más o menos satisfecho con el look general de la bota, pero me parecía que le hacía falta un detalle adicional. Entonces pensé en agregarle como este elemento ahí arriba para darle más aspecto de pirata, ¿no? Que es simplemente simbólico o estético, vamos a decirlo, porque realmente no cumple ninguna función tener ese cráneo allí, esa carabela allí, sino simplemente estética, y algún otro detalle que lo haga ver un poco más, sí, como más fantástico, ¿no? Que sería una palabra exagerada, sino más original o algo por el estilo. Que no se vea como una simple bota y ya. Y aquí ahora estoy simplemente tomando colores de la escena que ya tengo para empezar a darle forma a esta carabela allí, que está en la parte de arriba de la bota.
realmente no tiene ningún sentido porque viene de la parte de adentro. Entonces estamos asumiendo que esa persona jamás se va a subir, se va a remangar la bota hacia arriba. O que es algo que le puso después, algo así. Lo único que se me ocurre realmente. Pero la verdad es que no cumple ninguna función, simplemente estética. Ya al final se pueden hacer algunos ajustes de niveles, de saturación, niveles y cosas así para encontrar ese look final, pero tampoco es indispensable. Solamente si crees que haciéndole eso puedes sacar algo de calidad. Y vean cómo continúo agregándole más y más este efecto después de que ya hice esos cambios, esos últimos cambios en la saturación y en los niveles. Sigo viendo dónde le puedo agregar más esos detalles. Y la verdad es que le añaden muchísimo. Se ve que tiene una edad, no se ve como una bota nueva y ya que está allí, sino que ha pasado por algo, ha llevado trabajo la bota. Y la verdad es que ya esto es prácticamente el final de este tutorial. Yo espero que les haya gustado, espero que les haya gustado el resultado y que hayan aprendido algo. Tienen allá abajo mi Instagram y mi Twitter si quieren decirme algo. No prometo responder rápido porque es algo que no reviso constantemente el Twitter. El Instagram sí lo reviso un poco más, así que si quieren decirme algo por allí, adelante. O un comentario en el YouTube. A veces tomo unos minutos al día para contestar todos los mensajes, solo que hay una cola ahí de mensajes que tengo sin responder de videos anteriores. Entonces hay que tomar eso en cuenta también. Y fíjense que algo que hago constantemente es alejarme para ver cómo se ve de lejos. Es importantísimo. Porque al menos que uno se acerque así bastante a ver la imagen, o esa sea la forma en que la quieres presentar, que será que la vas a imprimir de una manera inmensa, que la gente pueda acercarse y verlo, porque si no, no tiene sentido acercarse a hacer tanto detalle. Y limpiando un poco el borde, que ya no se note tanto el dibujo. Sin embargo, ahí está presente, están presentes esos trazos de papel, de carbón en el papel. Y la verdad es que le da un look allí un poco más artístico, creo yo. No se ve tan digital con esos trazos y esas líneas allí siempre presentes. Aquí estaba probando exagerar un poco los brillos, pero veo que no funcionó y renuncié a la idea prácticamente. Y no paro. Muchas veces es cuestión de simplemente abandonar lo que se está haciendo, eh, porque es muy difícil dejar de pintar algo. O sea, lo puedes pintar un año entero, hacer una pintura. No estaría mal hacer ese experimento, ver qué pasa por hacer una pintura durante un año, a ver cuál es el resultado. pero bueno, no sé. O sea, no sé cuál sería el resultado de eso, pero estaría interesante probarlo. No sé si sería un buen experimento hacer algo así, hacer una pintura durante un año a ver qué sucede. Más vale que sea tremenda pintura, ¿no? Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por acompañarme hoy y nos vemos en la próxima para un siguiente tutorial en español.